Uno de los distintivos del pueblo de Dios, por supuesto, uno de los distintivos de la iglesia, es que es un grupo de personas que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, han sido instruidos a cantar. Al final de Deuteronomio tenemos Moisés dando la ley a los ancianos y enseñando un canto al pueblo. Ambos, tanto la ley como el canto, tendrían el propósito de recordarle al pueblo lo que Dios ha hecho, quién es Dios. En ocasiones nosotros llegamos a nuestros hogares y, como se mencionó hace un momento, tenemos que estar recordando continuamente la palabra para ser recordados. Pero en varias ocasiones estoy seguro que a más de uno nos ha pasado que para el jueves, a lo mejor, pues para hacer al predicador también entender la realidad, a veces nos esforzamos con una proposición, con un bosquejo muy preciso, muy corto, muy fácil de recordar, decimos nosotros. Pero para el jueves tal vez es posible que nos acordemos más de algún canto que cantamos que de los 3 puntos del sermón. Y esto no es ninguna crítica a ningún predicador, ni tampoco a ninguna persona. Así somos. El canto no es simplemente un distintivo que está ahí para hacer un entretenimiento, ni tampoco para hacer un preámbulo a, vamos a decirlo así, a algo que viene a continuación en la reunión dominical, sino que el canto se convierte en una manera y un regalo que Dios nos permite para poder también ser recordados de las verdades eternas. Y tan cierto es esto que seguramente te has dado cuenta que en tu Biblia, en la Biblia de cada uno de nosotros, estoy seguro, el libro más extenso que tenemos es el libro de los Salmos. Y dirán algunos, bueno, pero ¿qué es lo que tenemos en el libro de los Salmos? Oraciones, algunos salmos muy difíciles, algunos poesía hebrea muy especial, muy preciosa, muy perfecta. ¿Por qué tanto? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, si tú observas a lo largo de los 5 libros que tenemos en los Salmos, hay un tema que se repite una y otra vez, y es el rey y su ley, el rey gobernando, el rey sustentando, el rey protegiendo, el rey redimiendo, el rey castigando. Pero ¿saben algo que hay en común en cada uno de los autores de los Salmos? Es que conocen también a su Dios, conocen también al Dios de Israel, que saben elevar una oración sincera, donde, como leíamos en esta mañana, nuestra condición de hombre es puesta en su real dimensión y la autoridad divina está puesta en donde pertenece. Por encima de todo, como decíamos la semana pasada, un hombre sobre todo. Por eso se convierte en un problema cuando lo que cantamos no es la palabra. Y por eso tanto en el Antiguo Testamento, donde vemos un énfasis y imperativos una y otra vez guiando al pueblo a cantar, a recordar las maravillas de Dios, a recordar quién es Dios, a recordar sus atributos, a recordar sus perfecciones, a recordar quién es Él. Por eso cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿qué creen que es lo que encontramos cuando Pablo escribe a los Efesios y a los Colosenses? Sean controlados por el Espíritu, no sean controlados por el vino, Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, amonestándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Un distintivo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era poder proclamar la grandeza de Dios a través de los prodigios y del carácter de Dios en cantos. De manera que estos mismos se podían trasladar por generaciones. Por eso es que también observamos cómo hay salmos donde los salmistas dicen: hemos escuchado lo que nuestros padres vieron. A nuestros oídos han llegado las maravillas de nuestro Dios por generaciones. Y hermanos, y ahora estamos en el Nuevo Testamento, donde encontramos situaciones muy particulares, donde Jesús está entonando salmos con los suyos, Pablo está en la cárcel entonando cantos y aún instruye a las iglesias. Hermanos, cuando estemos juntos como iglesia, recuerden que estamos cantando y amonestándonos unos a otros por medio de la palabra. Es una instrucción, es un mandato, es una característica, es un distintivo de la iglesia de Dios. Cantar la palabra. Y por eso también resulta tan importante no solo saber y recordar lo que cantamos aquí,
sino también lo que cantan nuestros niños. Porque como tú y yo sabemos, posiblemente algunos de los presentes que hayamos crecido en la iglesia, todavía tenemos en la memoria, pues a lo mejor sí, las voces no tan afinadas de las maestras, pero también las letras, ¿verdad? Y el amor y la pasión y la dedicación y el entusiasmo, las melodías de las letras que tenemos que procurar que sean bíblicas, profundas, de manera que el niño pueda salir. Y como un bien conocido y viejo himno nos dice, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. En esa semana me preguntaban, hermano, ¿y qué pueden cantar los niños? Yo les decía, pues hay un himno que se repite bastantes veces la misma línea, solo de Jesús la sangre. Como que eso está fácil de aprender. Y créanme que es sumamente profundo y sumamente necesario que podamos escuchar y que podamos transmitir a todas las generaciones. Pero ¿saben lo que también resulta ser muy interesante con respecto a la adoración? Y es que tenemos una conversación en el Evangelio de Juan de Jesús con la mujer samaritana. Y en esta conversación Jesús le hace ver algo muy importante, que los verdaderos adoradores, ¿recuerdan ustedes? Adorarán en espíritu y en verdad. Estos son los que el Padre busca que le adoren. Un adorador en espíritu, ¿qué podrá ser un adorador en espíritu? Bueno, a la luz de lo que observamos en la palabra, un adorador en espíritu es precisamente aquel adorador en cuyo corazón ha sido sellado por el Espíritu. En palabras del apóstol Pablo en Efesios 5, controlado por el Espíritu. No estamos hablando de emociones, no estamos hablando de afectos, no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de una persona saturada de un entendimiento de lo que honra al Señor, de manera que su preocupación, como también escribe el apóstol Pablo, es no contristar al Espíritu, con el cual ha sido sellado, Efesios capítulo 1. Y por otra parte, un adorador, y esto por supuesto que excluye a muchas personas. Desde el principio, cuando leemos que hay verdaderos adoradores, entendemos que también hay falsos adoradores. Pero un verdadero adorador adora en espíritu. Por lo tanto, ahí excluimos a todos aquellos que no han sido regenerados. Esto también viene a traer muchas implicaciones, podríamos extendernos, pero no es el propósito, de poder darnos cuenta que la adoración no es un momento para ser evaluado por no creyentes, sino que la adoración en espíritu, una vida consagrada, una vida como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, es una vida que está controlada por el Espíritu. Y que no solo canta, hermanos, por supuesto que no encajonamos todo eso. Es una vida devota, completa. Y un adorador en verdad, bueno, nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 17, verso 17, ora por sus discípulos y dice, santifícalos, le dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Viene y armoniza perfectamente con Colosenses 3 y Efesios 5. Una vida controlada por el Espíritu, que exhorta y amonesta unos a otros mediante salmos, himnos y cánticos espirituales. Es una vida, es una persona que no solamente podemos expresarla en términos de estar controlada por el Espíritu, sino también en cuyo corazón mora la palabra de Cristo. Canta la palabra, ora la palabra, predica la palabra, enseña la palabra. Un adorador en espíritu y en verdad es aquel cuyo fundamento no es una preferencia, cuyo fundamento no es un sentimiento, sino cuyo fundamento es las verdades de la palabra y busca vivir cada día a la luz de esto. Y por lo tanto, la iglesia como esta comunidad, como esta familia en la fe, tiene algo en común. Y ese factor en común es precisamente que la iglesia de Dios ha recibido este precioso regalo del cual estuvimos meditando la semana pasada, la salvación. Es un distintivo de la iglesia, el buscar vivir todos los días como adorador en espíritu y en verdad, porque su vida está fundada en la palabra, porque su vida ha sido tomada, rescatada y traída de muerte a vida. Su corazón, decíamos la semana pasada, ha pasado de un corazón de carne a un corazón de piedra, un corazón de carne. Su entendimiento de estar entenebrecido a poder apreciar las maravillas de la ley del Señor.
El corazón de un adorador precisamente es lo que vemos en el Salmo capítulo 119, una y otra vez con estas peticiones y este anhelo: Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Señor, hazme ver las maravillas de tu ley. Señor, por favor, Salmo 19, Salmo 119, Señor, que sea tu palabra la que me instruya, que sean tus testimonios, que sean tus mandamientos. Ahí debemos de vernos reflejados cada uno de nosotros como la iglesia del Dios viviente. Pues si Él ha obrado esa salvación en nuestros corazones, nuestra respuesta no puede ser otra más que adoración. Por eso la semana pasada, conforme avanzábamos en nuestro estudio con respecto a la iglesia, veíamos que el propósito de la iglesia el compromiso de la iglesia radica en poder entender que su vida tiene el propósito que ha sido ya orquestado, que ya ha sido definido, que ya ha sido puesto por Dios, y por lo tanto el hombre no tiene la necesidad ni el compromiso de poder elegir a dónde ir en términos de la iglesia. Hace 2 domingos observábamos que el modelo bíblico, observamos a iglesias plantando iglesias, y los creyentes en Tesalónica, recuerdan ustedes, estamos en 2 los Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 al 17, la iglesia en Tesalónica tiene una razón de existir, y es el propósito de Dios, el deseo de que exista y que se esparce el evangelio hasta lo último de la tierra. Lo veíamos en Hechos capítulo 1. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El evangelio llega a Tesalónica. Tenemos hermanos amados en el Señor. Tenemos hermanos escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu. ¿Recuerdan ustedes? Y esto es lo que estábamos estudiando la semana pasada, la profundidad y la realidad de una vida apartada para el Señor. Recuerden que esto es el significado de la palabra santo, apartado. Y por supuesto, no solamente posicionalmente declarado santo delante de Dios, sino también con un propósito de vivir en santidad y de permanecer en la verdad. Recordarán ustedes la parte final del verso 13. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Interesante, ¿verdad? Espíritu y verdad. Esto suena parecido a lo que mencionábamos hace un momento con respecto a la vida de un adorador genuino y verdadero. Bueno, en esta mañana continuaremos, y si Dios permite llegaremos hasta el versículo 17 para poder admirar y apreciar. Ya hemos visto el nacimiento de la iglesia, una iglesia bíblica. Ya hemos hablado también acerca del compromiso de la iglesia. Estudiaremos acerca del consuelo y la dirección de la iglesia. Y lo hemos estado haciendo bajo 3 encabezados. ¿Recuerdan ustedes? 3 transiciones que suceden en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios. Versos 13 y 14 de 2 los Tesalonicenses 2 lo titulamos, o la primera transición la estamos estudiando bajo el encabezado de condenados a escogidos, de condenados a escogidos. Versículo 15, de inestables a firmes, y verso 16 y 17, de desamparados a consolados. Voy a dar lectura a partir del verso 13 para poder situarnos nuevamente en el contexto y hacer una oración. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, según a los Tesalonicenses 2:13. Hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele nuestros corazones, vuestros corazones, y os afirme en toda obra y palabra buena. Oremos, Señor, nuevamente en esta mañana, y conforme nos preparamos para participar de tu mesa, conforme nos preparamos, Señor, para este momento tan especial que tenemos como hijos tuyos, meditamos, Señor, en tu obra, meditamos en la manera en que obras para el bien de los tuyos, de tus hijos, de tu iglesia, de nosotros. Señor, y es nuestro deseo poder tomar estos minutos, preparar nuestros corazones, prestar atención, apreciar, Señor, tus propósitos eternos y adorar. Concédenos, por favor, cada día de nuestras vidas
menguar para que crezcas tú. Que nuestras vidas y nuestros corazones puedan ser genuinamente esa representación de un sacrificio vivo, esa realidad de morir todos los días a nuestra carne, de hacer morir lo terrenal en nosotros. De manera que podamos ser genuinos adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, conforme a tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De condenados a escogidos es el primer encabezado. Y la verdad es que pasamos ya 2 domingos en el primer verso porque nos cuestionamos hace un par de domingos cómo es que el evangelio llegó a Tesalónica. ¿Cómo es que hay hermanos amados en el Señor? Y estudiábamos que precisamente el evangelio llega ahí precisamente porque Dios, en su plan para las naciones, permite y guía al liderazgo de la iglesia en Jerusalén a poder ir enviando hombres fieles para que puedan ir estableciendo y plantando iglesias a lo largo del mundo realmente. El día de ayer estuvimos con las hermanas estudiando Hechos capítulo 10, ¿verdad? Y un momento muy especial, un momento que se convierte también en este crescendo, a lo mejor lo podemos ver así, del libro de los Hechos, donde más y más gentiles comienzan a escuchar acerca del evangelio, donde poco a poco, gentiles están siendo transformados. Tenemos el testimonio del etíope, tenemos el testimonio de Cornelio y los de su casa. Bueno, a Tesalónica el evangelio llega y por lo tanto se establece una iglesia, y eso lo sabemos porque en los primer versos del capítulo 1 de primera a los tesalonicenses y de segunda a los tesalonicenses, la carta está dirigida a una iglesia. Y lo que sabemos a la luz de la palabra, a la luz del libro de los Hechos y por supuesto del Nuevo Testamento, es que en esta iglesia y el modelo que el apóstol Pablo representa, imprime o dedica el tiempo es para establecer ancianos en cada ciudad, para poder establecer ese liderazgo en cada iglesia. De condenados escogidos, porque el Señor, dice la segunda parte del verso 13, los ha escogido desde el principio para salvación. Entonces, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y creo que de alguna manera en eso concluimos el día de ayer. No hay razón para que nosotros podamos encontrar o buscar mérito en nosotros. El Señor ha escogido a los suyos, el Señor ha obrado, y esto no significa que el Señor sea injusto, sino que más bien descansamos en que Él es amor, Él es justo. El día de ayer, por ejemplo, observamos el testimonio muy lindo de Cornelio, un hombre temeroso de Dios. Y el Señor en su amor no solo lo despierta para entender y ver su necesidad de vivir a la luz de la ley de Dios, sino que el Señor le envía a Pedro para que le predique el evangelio de Jesucristo. En otras palabras, podemos observar ahí que el Señor no despreciará un corazón contrito y humillado, sino que en su amor y en sus propósitos eternos concede que la predicación del evangelio para salvación llegue a los oídos de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan, de aquellos que realmente tienen aún en su corazón ese despertar, ese deseo, ese anhelo y esa búsqueda por honrarle. Y aún, por supuesto, en ocasiones para transformar y mover por completo corazones que eran completamente antagónicos, completamente enemigos del evangelio. Pero ahora veamos el verso 14. Y fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito en la elección de Dios. De condenados a escogidos implica que el Señor escoge, que el Señor santifica, que el Señor va guiando a los suyos en la verdad, pero también vemos que hay un propósito que apunta a la gloria, en un sentido al futuro. Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a la parte final del verso 14, recordemos aquí lo que nos dice el apóstol Pablo. Fue para esto que Él os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Quién es el que llama? Es Dios. Hay un propósito en su elección. Y antes de anunciar precisamente ese futuro glorioso, nos da el medio, mediante nuestro evangelio. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Por qué el evangelio? Porque el Señor ha diseñado precisamente salvar a los suyos mediante su palabra. Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16.
que no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Esta es la manera, este es el medio por el cual el Señor salva a los suyos. El evangelio, el mensaje del evangelio. Y esto quiere decir, y esto descarta por completo nuestras habilidades, la manera tan ingeniosa que nosotros podemos presentar un discurso o podemos justificar o podemos argumentar algo. No son las palabras del hombre las que vienen a hacer un cambio en el corazón. No es ganar un debate, no es ganar una conversación, no es sentirnos superiores y hablar con palabras muy elevadas. Al contrario, de lo vil y los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. En 1 Corintios capítulo 1. Esta es la identidad de la iglesia. No muchos sabios, no muchos elocuentes, pero sí vasos de barro que están precisamente situados bajo la dirección y la autoridad de la palabra, y entendiendo que el evangelio y el mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio es la proclamación de la verdad. Por eso es que Efesios capítulo 1 nos recuerda precisamente que en el verso 13, cuando le escribe el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. En él también vosotros, dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él. ¿Cuál es de qué es lo que está hablando el apóstol Pablo? Bueno, es necesario, dice el apóstol Pablo, o agradecemos también que hayan escuchado el mensaje de la verdad, porque a través de escuchar el mensaje de la verdad, que viene ahí especificado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio de vuestra salvación. El mensaje de la verdad. Otra vez hablando acerca de la verdad, como culmina el verso 13. Este evangelio es la proclamación de la palabra de verdad. Y este evangelio viene y trae un cambio radical. Y permite que aquellos que no eran pueblo, que no eran hijos, aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, Efesios capítulo 2, puedan pasar a vida. Y como lo vemos en la segunda carta a los Corintios, hay una lucha con respecto a este evangelio. Hay un bando enemigo, hay un bando que está buscando que el evangelio, o como lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, que el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo no pueda ser apreciado en el corazón de los incrédulos. Y que precisamente tiene como tarea nublar el entendimiento, es definido ahí como el Dios de este mundo, el enemigo, el diablo. Dice, él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios. El mensaje del evangelio es tan poderoso que transforma vidas, y en muchas ocasiones, mis hermanos, pasamos precisamente esto como algo no tan importante. Pensamos que es más importante otras actividades que la predicación del evangelio, y no puede estar esto más alejado de la verdad. Para la iglesia, el evangelio se convierte en el mensaje, en la bandera, en el estandarte, en lo que proclama, en el mensaje, no solo de su identidad, sino también de su propósito, y también aquello que puede ofrecer. En el momento que diluimos el evangelio con sabiduría humana, en el momento que diluimos el evangelio con elementos culturales, el momento que nosotros queremos ceder a ciertas cuestiones del evangelio para poder quedar bien con los avances científicos o los avances tecnológicos que se contraponen con la verdad del evangelio, empezamos a ceder precisamente en necedad, a dudar de la efectividad del evangelio. Y por supuesto que el evangelio
contrasta contra la sabiduría humana, contrasta con la sabiduría humana, confronta la sabiduría humana. Mis hermanos, el Evangelio nos habla de una resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, yo sé que a veces tal vez lo hemos escuchado tantas veces y nos sentimos tan cómodos y hablamos de la resurrección, pero esto para la mente humana es imposible, es una locura. Bueno, así lo describe el apóstol Pablo, la locura de la predicación. Y lejos de avergonzarnos, debemos de descansar plenamente, como dice el apóstol Pablo, aún al decir nuestro evangelio. El Señor nos llamó mediante nuestro evangelio para que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio se anuncia, se proclama, se predica, se vive y se tiene tan cercano al corazón que se convierte precisamente en parte de nosotros, en aquello que nos ha dado identidad. Alcanzar la gloria de Dios se convierte en algo que nos habla precisamente acerca de esta realidad, de este proceso, de este paso a paso de la vida del creyente, que también vemos resumido en Romanos capítulo 8. Recordarán ustedes ahí en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, cómo encontramos esta preciosa cadena, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí es donde comienza precisamente un resumen de lo que hemos estado estudiando, verso 29 de Romanos 8. A los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Hermanos, cuando hablamos del Evangelio, el mensaje del Evangelio, cuando hablamos acerca de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo lo menciona aquí, evidentemente nos apunta, nos ayuda a apreciar ese momento en el que seremos transformados, ese momento donde ya no estaremos más en este cuerpo de muerte, sino que genuinamente podremos conocer y estar en esa condición apreciando la gloria de Cristo en todo su esplendor. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses y les recuerda, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ansiosamente a un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero mira el verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Preciosa realidad. Él nos llamó mediante nuestro evangelio, Él nos salvó, Él nos santificó, Él nos guía a la verdad para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, para ese fin, para ese momento futuro, para ese momento tan anhelado. Y en varias ocasiones lo hemos mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Qué tanto anhelamos eso? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestra lucha con el pecado todos los días para que genuinamente, como lo dice el apóstol Pablo, deseemos y anhelemos ser liberados ya de este cuerpo de muerte? ¿Qué tanto realmente confrontamos, rechazamos y qué tanto luchamos contra los estándares de este mundo que nos sentimos cómodos y nos identificamos cuando el apóstol Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos? A veces parece que con nuestras acciones, a veces parece que con la manera en que cedemos ante la tentación, queremos agarrar ese pasaporte y tacharle, ¿verdad? Como dicen que los de Nuevo León nos lamentamos porque no somos parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y ahora estamos esperando, dice que nos añadan, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Es un chiste, ¿verdad? No tomen a mal, no es una perspectiva personal. Pero lo que quiero decir es, esa conducta, es estar jugando, ¿verdad? Nos hubiera incluido, dicen, ¿verdad? Nos hubiera incluido Santana, ¿verdad?, en el paquete, nos hubiéramos hecho ya a Estados Unidos. Nuestro pasaporte se vería diferente. Bueno, ¿cuántos de nosotros
realmente, no lo decimos con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, ¿verdad? Decimos, ay, cómo me gustaría quitarle aquí ciudadanía celestial, pues para hacer esto, para poder ceder en esto, para poder, pues, acercarme cada vez más a la tentación. ¿Cómo me gustaría quitarle este? No lo decimos, pero actuamos de esa manera. Es una lucha constante. Entonces, hermanos, esto viene a traer perspectiva a nuestras vidas y hacernos ver y pensar, ¿realmente anhelamos y estamos en conformidad con el propósito de Dios para nuestras vidas? Ser más a la imagen de Cristo y ser transformados. Todos los días debemos luchar. Y de hecho, ahora, conforme nos preparamos para participar de la mesa del Señor, que en humildad podamos reconocer, Señor, hay días muy difíciles, hay días que la ciudadanía celestial, hay días que mi identidad en Cristo pues no va acorde con mis acciones, con mis pensamientos, hay días más difíciles, Señor, por favor, perdóname. Y ahí es donde vemos eso que hemos también estado platicando, ese proceso de santificación, esa identidad en un sentido de la iglesia, porque no hay iglesias perfectas. Creo que mencionábamos la semana pasada, ¿verdad? La iglesia no se convierte, sí, en un museo, en una galería de arte con puras obras perfectas, sin mancha, ¿no? Sabemos que es un hospital de pecadores, sabemos que venimos a llamar a pecadores al arrepentimiento y sabemos que como iglesia y como redimidos continuamos luchando con nuestro pecado. Somos pecadores salvos por gracia y necesitamos recordarnos de la palabra todos los días, porque es a través de la palabra que somos santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ese precioso fin para los suyos, implica también que podamos entender nuestra realidad hoy. Porque mientras el impío es condenado, y lo tenemos ahí en el contexto de el verso 12 de Segunda a los Tesalonicenses, mientras el impío es condenado, mientras el que va siguiendo al hijo de perdición, hablando del contexto ahí de Segunda a los Tesalonicenses 2, mientras que estos injustos, impíos, van hacia una destrucción, hacia un castigo, aquellos que Dios ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, van caminando cada día acercándose más a ese momento de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. De condenados a escogidos. Y qué precioso regalo, ¿no? La siguiente transición que sucede en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios, la segunda transición es de inestables a firmes. Verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. De condenados a escogidos, de perdidos, de cadáveres espirituales a escogidos para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera transición. Ahora observamos que de la inestabilidad, de la fragilidad a lo mejor de ser llevado por todo viento de enseñanza, de poder estar entendiendo o queriendo caminar conforme a los principios de este mundo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice: hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Estad firmes. Esta es una palabra, dos imperativos aquí en el verso, tanto estad firmes y conservar o tomar control o poner bajo custodia las enseñanzas, las doctrinas, que ahorita vamos a comentar más acerca de esto. Pero el estar firmes es un contexto obviamente militar, se entiende mejor la palabra en ese contexto de vigilar, de estar atentos, de velar. 1 Corintios 16:13, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 16:13, y les dice: velad y estar firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Por supuesto que la idea aquí es tanto para hijos e hijas de Dios que puedan entender a lo que estamos apuntando. Estar firmes implica no sacudirnos y no ser llevados por cualquier enseñanza, por cualquier situación. No ser como niños, ¿verdad? Que por más que a veces nos esforzamos con nuestros hijos y los sentamos ahí y los ponemos a lo mejor en un lugar donde decimos no hay ninguna distracción, cuando menos lo esperamos hay un ruido, pasa una mosca. Cuando menos lo esperamos nos damos cuenta que hay hormiguitas que van pasando por ahí. ¿Y qué sucede con la atención del niño? Ya se fue.
con la más mínima distracción. Pensamos que estamos hablando con Él, que estamos dando instrucciones, y en el momento que estamos llegando a las instrucciones tan importantes, el camión de la basura. Y haciendo un ruidazo el camión, como nunca, ¿verdad? Desde que viene anunciando el Señor con la campanita, ¿verdad? Bueno, ya no estoy tan seguro si todavía las campanitas, pero desde que viene escuchándose ya que se aproxima el camión y el niño que estamos buscando que nos escuche, que nos atienda, no, pues ya está pensando. Y aún nosotros mismos también. Estamos queriendo dar una instrucción, saque la basura, no saque la basura. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que somos muy fácilmente nos distraemos, ¿verdad? Fácilmente nos sacudimos, fácilmente se nos va la atención. Así como a lo mejor sucede los domingos, ¿verdad? El típico ejemplo que se dice, ¿verdad? Dejé los frijoles, apagué la estufa, no apagué la estufa, que ya acabe el hermano, que ya se acabe la enseñanza. No, no es cierto, eso no pasa aquí. Pero esa lucha, ¿verdad? Cerré el carro, apagué las luces, puse la alarma, todo ese tipo de... Bueno, nos distraemos. Y aquí el punto del apóstol Pablo para la iglesia en Tesalónica es estar firmes, no distraernos con cualquier mosquita que va pasando, no distraernos con cualquier olor, no distraernos cualquier tentación, sino que podamos estar firmes, le dice el apóstol Pablo, con lo que les hemos enseñado. Que puedan realmente conservar y tomar control. Comportarse como es digno del Evangelio, le escribe el apóstol Pablo a los Filipenses en Filipenses 1. Comportarse como es digno del Evangelio implica, dice el apóstol Pablo, que aunque no esté con ustedes o esté presente, estén firmes en un mismo espíritu. Estén realmente en el mismo sentir. Y por supuesto que no implica solamente de una unidad externa, implica de una unidad y una convicción interna. Que podamos estar juntos esperando, velando, anhelando, justo lo que el apóstol Pablo acaba de mencionar, alcanzar la gloria de Jesucristo y entendiendo que el Señor nos ha escogido para salvación y Él provee de su Espíritu para haber sido sellados, separados para ese propósito eterno y de manera que caminemos y andemos en la verdad, confiando en la verdad, fe en la verdad, como mencionábamos en el verso anterior, o en los versos anteriores. Conservar las doctrinas es tomarlo control, apropiarlo. Y aquí la palabra doctrinas es la palabra que conocemos como tradición. Pero según el contexto, no habla de tradiciones como las mencionaríamos en un contexto negativo. Si están ahí en 2 Tesalonicenses, vean conmigo ahí el verso 6 del capítulo 3. 2 Tesalonicenses 3:6. Miren ahí cómo culmina en la parte final el apóstol Pablo utilizando esta misma palabra. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Esta palabra doctrina aquí es precisamente la misma palabra que es usada en nuestro verso 15 del capítulo 2, que pasaje que estamos estudiando. Y que nos afirma y nos recuerda que la tradición, que lo enseñado por Pablo, que la doctrina enseñada por Pablo no es cualquier cosa, sino que es una doctrina que enseña que todo hermano debe andar de acuerdo al ejemplo de responsabilidad, de humildad, de una vida seria, práctica, que está alejada de una vida desordenada. Eso es lo que debe apropiar la iglesia en Tesalónica. Recuerden ustedes que el contexto en esta carta se nos habla que había personas que estaban ya atemorizadas porque de alguna manera habían llegado voces, otras enseñanzas, haciéndoles creer que estaban viviendo los juicios y los momentos difíciles del día del Señor. Que ya estaban en un momento donde todos estos elementos que rodean los juicios, que rodean el día del Señor y la persecución ya les había llegado. Eso es lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento, una confusión. ¿Pero por qué? Precisamente porque no había estado firme en lo que Pablo había enseñado. Y había recibido enseñanza de varios ángulos, aún algunos comentaristas hacen ver por el contexto y algunos versículos que posiblemente alguien se estaba haciendo pasar por el apóstol Pablo, escribiéndoles precisamente una enseñanza contraria. Pablo les dice, no podemos estar de inestables y vivir en inestabilidad
espiritual. Un cristianismo inestable no es lo que se está buscando para nuestras vidas como hijos de Dios, sino que como sabemos que hemos pasado de condenados a escogidos, sabemos que de igualmente, ahora que sabemos a dónde estamos caminando, de igual manera sabemos que conforme caminamos en esa dirección, debemos de ir bien enfocados, firmes, no esperando que se nos atraviese cualquier cosa en el camino para agarrar para el monte, ¿verdad? ¿Por qué será tan importante conservar las doctrinas? ¿Por qué consideran que debería ser tan importante conservar las doctrinas? ¿Por qué sería un llamado y una atención tan presente? Verso 13 de 1 Tesalonicenses 2, la primera carta, unas paginitas atrás. Vayan conmigo ahí rápidamente. 1 Tesalonicenses 2, 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La palabra de Dios hace su obra. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios no es una enseñanza de hombres. Por eso es que la palabra de Dios se debe convertir en aquello que debe salir de nuestros labios cuando compartimos precisamente acerca del Salvador. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Historias, ilustraciones, testimonios, todo eso es bueno, pero no es lo que transforma vidas y no es lo que produce la obra de Dios en el corazón. Esto solamente lo hace la palabra. Por eso es que el apóstol Pablo les recuerda, ustedes deben de permanecer en lo que les hemos enseñado, ya sea por carta nuestra, por palabra nuestra. Ustedes deben de permanecer firmes en esto. Ustedes deben de conservar lo que les enseñamos de palabra y lo que les enseñamos a través de cartas. Y seguramente, pues estamos en 2 Tesalonicenses. Cuando habla de cartas se refiere a la primera carta, ¿verdad? Que envió. Dios dirige a su pueblo por medio de su palabra. ¿De qué otra manera vamos a conocer acerca de la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿De qué otra manera vamos a ser recordados de esto? Mis hermanos, es la palabra. Recuerden ustedes la actitud del adorador, Salmo 119, Salmo 19. Les animo a que puedan estudiarlo en su casa, que podamos tomar cada uno de los segmentos, de las secciones y podamos orar a la luz de eso. Que nuestro anhelo y nuestro deseo pueda ser el mismo que el del salmista. Porque un adorador en espíritu y en verdad es aquel que está constantemente anhelando, buscando y procurando que la palabra de Dios tome ese lugar tan preciado. El apóstol Pablo es lo que quiere hacerles ver a los tesalonicenses. La única manera que pueda haber esa firmeza en tu vida es precisamente conservando, atesorando, tomando como propio lo que hemos enseñado. ¿Esto tiene implicaciones para nuestra vida hoy? Claro que sí. Las primeras dos transiciones que hemos estudiado, de condenados a escogidos, nos ayuda a que como cristianos podamos ser recordados que en la palabra es donde podemos traer a nuestro corazón y a la memoria quiénes somos. Cuando nos sentimos más preocupados, cuando nos sentimos más desolados, cuando nos podemos sentirnos más solos, cuando podemos hasta decir, todos me han abandonado, que podamos caer en cuenta y decir, no es cierto. Porque si yo me siento así, es porque lo que yo abandoné fue el consejo de su palabra. Porque en ella yo entiendo y como hijo de Dios sé que es Dios quien no se equivoca, quien ha escogido y tiene propósitos eternos para los suyos. Alcanzar la gloria de Jesucristo. Él no se equivoca. No hay lugar para el engaño cuando el creyente está meditando constantemente su identidad en Cristo. Y tampoco hay lugar para una vida en desánimo.
Una vida en constante desánimo. Sí, claro, hermanos, todos pasamos por situaciones y seguramente algunos batallamos más y algunos pasamos tiempos prolongados, pero, ¿sabes? El Hijo de Dios puede venir a su palabra y así como lo afirma el salmista, saber que en ella encuentra todo lo necesario para la vida y la piedad, lo dice el apóstol Pedro, pero también como el salmista lo afirma, contempla la hermosura del Señor y puede encontrar satisfacción, pues sus palabras son más dulces que la mía. En otras palabras, es algo deseado, es algo necesitado. Trágicamente, hoy en día, en ocasiones como creyentes, somos más prestos a correr por lo que este mundo pueda ofrecer para traernos tranquilidad y consuelo, que realmente venir a la palabra, donde tenemos que venir a ser humillados y confrontados. Tristemente, nos gusta en nuestra carne asumir ese rol de víctima, ¿verdad? Y que la gente nos vea y nos dé por nuestro lado, cuando sabemos que lo que la palabra viene a hacer es mostrar aquello que debe cambiar en nuestro corazón. Donde la palabra de Dios nos hace ver nuestra realidad y donde la palabra de Dios apunta hacia nuestro pecado, el cual debe cambiar y que debemos dejar. Y no nos da oportunidad para que podamos culpar a otros, como la sabiduría de este mundo busca hacernos creer. Finalmente, el versos 16 y 17, la última transición que observamos, que sucede en la vida de todo miembro genuino de la iglesia de Dios, de desamparados a consolados. De desamparados a consolados, versos 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Mis hermanos, nos encontramos con una oración que brota del corazón del apóstol Pablo. Y él dice, mira ahí, nuestro Señor Jesucristo mismo. Y podremos leer y decir, qué buena manera de comenzar. Bueno, detengámonos un poco. El apóstol Pablo reconoce que Jesucristo es nuestro Señor. En otras palabras, Pablo está asumiendo esa posición de siervo. Pablo está asumiendo esa posición de esclavo, de servidor. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que lo que Él dice, eso se hace. Que lo que Él dice es lo que el siervo hace. Y antes de que se espanten más o nos desanimemos ahí, no, yo hermano servidor, ¿cómo que yo un esclavo? Y Dios nuestro Padre que nos amó. Mira estas preciosas verdades que el apóstol Pablo trae aquí. Nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros obedecemos, quien es nuestro Señor, nuestro Maestro, el que manda, y dice, y Dios nuestro Padre. Las preciosas palabras de Jesús. Ahora vosotros sois mis amigos, dice nuestro Señor Jesús. La adopción como hijos del Padre. Esta doble realidad, esta preciosa realidad, que como hijos adoptados por el Padre, tenemos también como regla y modo de vida y perspectiva que las palabras de nuestro Señor se deben cumplir en nuestra vida. Él es nuestro Señor, Él es el quien manda, pero Él es nuestro Padre amoroso que nos amó. Y no hay mejor lugar que estar bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Eso debe traer perspectiva completa para traer consuelo a nuestras vidas. Pues hemos pasado de estar desamparados a recibir el cariño, el amor, el cuidado de nuestro Padre Celestial, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Hermanos, ¿qué tipo de consuelo? Un consuelo eterno. O sea, no es un consuelo que está basado en algo temporal, es un consuelo que supera lo que este mundo ofrece y no depende de situaciones temporales. No es ese consuelo que tú tienes cuando vas a platicar tal cosa, a hacer tal actividad. No es ese consuelo eterno, ese consuelo temporal que buscas
cuando rápidamente algo no sale bien y quieres levantar el ánimo. El consuelo que proviene de Dios, el consuelo que viene de nuestro Señor, es el consuelo eterno. Otra vez, que trasciende tu entendimiento, que trasciende tu perspectiva, que trasciende tu situación, nuestra realidad finita en esta tierra. Todos queremos un consuelo eterno, claro. ¿A quiénes les da y les concede ese consuelo eterno? Aquellos que son hijos de Dios, aquellos que saben que Dios es su Padre y aquellos que reconocen que Jesucristo es su Señor. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Estoy tirando micrófonos, no puede ser. Jesucristo como Señor y a Dios como Padre. Este consuelo eterno es una realidad. Y este consuelo eterno se convierte en algo tan real, tan profundo, que es algo que tenemos que compartir. Tenemos que compartir con otros y tenemos que compartir entre nosotros como iglesia de Dios. Hermano, el Señor está en control. Hermano, el consuelo que Dios nos da es eterno. Hermano, seamos obedientes. Hermano, permanezcamos firmes. Hermano, el desánimo, no están saliendo las cosas como queremos. Hay tristezas, las situaciones están saliendo mal. Tenemos un consuelo. La iglesia de Dios tiene un consuelo y ese proviene del Padre, ese proviene del Hijo, ese proviene mediante su Espíritu obrando en nosotros. No estamos solos. Y eso debe estar también permeando nuestras conversaciones, porque hay luchas, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque nos necesitamos, y esa es la realidad de la iglesia local. Hermanos que puedan venir y hacernos ver aquello en donde estamos mal, que en amor puedan mostrarnos eso. Y hemos estado hablando mucho acerca de cómo se ve este amor en las escuelas dominicales. Pero hermanos, este precioso consuelo eterno nos lleva a poder vivirlo, anticiparlo en esta tierra conforme estamos comprometiéndonos unos con otros en el contexto de la iglesia local. Y es una responsabilidad tuya y una responsabilidad mía. No venimos a la iglesia solamente para recibir, sino que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad. Y lo escribe el apóstol Pablo: consolaos unos a otros con estas palabras, en su primera carta a los tesalonicenses. Hay luchas, hay dificultades en la iglesia, hay dudas, hay desánimos. Consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué tipo de palabras? Hermano, permanece fiel. Dios no se equivoca. Jesucristo es nuestro Señor. Su palabra es verdad. Confiemos en eso. Él es nuestro Padre. No hay nada que escapa de su control. Él es soberano. Hay un propósito en esto, y es que tú puedas ser cada día más a la imagen de Cristo, porque por pura gracia y misericordia hemos recibido el privilegio de alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo un día. Él nos ha dado un buen consuelo y una buena esperanza. Una buena esperanza, porque Él es el Dios de esperanza, Él es el Dios de consolación, Él es el Dios que provee a través de su evangelio la realidad de una esperanza buena. Y todo esto por gracia, ¿lo puedes observar ahí? Por gracia. En su carta a los Colosenses, en el primer capítulo, voy a leer a partir del verso 3. Vean cómo el apóstol Pablo le escribe a los colosenses: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Verso 4 de Colosenses 1. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, por causa o a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado a vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto y creciendo. Qué precioso, ¿no? Acabamos de ver resumido un poco lo que hemos venido estudiando en esta mañana. El evangelio, la palabra de verdad, fue proclamada y llegó a Colosas, y dice el apóstol Pablo: a causa de este evangelio tenemos esperanza, una esperanza reservada para vosotros en los cielos. Y en palabras aquí de nuestro pasaje en el verso 16 de segunda a los Tesalonicenses 2, esto es por gracia. Esto es por pura gracia. Esto es por pura gracia. Nos desarma completamente. Nos desarma desde el momento que nosotros nos humillamos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Porque desde ese momento ya no somos nosotros los que mandamos, es su palabra. Es Él quien manda. Y nos desarma por completo cuando
Nuestra identidad es poder ser llamados hijos de Dios, porque por pura gracia hemos sido adoptados y llamados hijos, no por nosotros. De pasar sin esperanza, de pasar a ser desamparados, como en Efesios 2 el apóstol Pablo hace ver y dice, estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, dice el apóstol Pablo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estaban, sin esperanza. Y ahora, ve ahí el verso 17, que sea precisamente nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, quien consuele vuestros corazones y os afirme en toda palabra buena. Es una obra divina. ¿Quién es? ¿Quién es quien consuela nuestro corazón? Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos. Un consuelo emocional, pero que tiene repercusiones en una firmeza doctrinal, porque te das cuenta, consuela nuestro corazón y no es nada más como un parchecito, ¿verdad? No es nada más como, pobrecito, sí, llora aquí. No, un consuelo y una firmeza en toda obra y palabra. O sea que ese consuelo se ve. O sea que ese consuelo es visible y no nada más se puede ver, sino que también se puede escuchar. Es una vida transformada. Bueno, porque sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Si el Señor, si Dios en su perfecto amor ha consolado nuestros corazones y ha empezado y comenzado esa obra, dice el apóstol Pablo, será Él quien les afirme en toda obra buena, en toda palabra buena. Pues Él es quien culminará la obra que ha comenzado en nosotros. Pues Él es, Efesios capítulo 2, que ha preparado estas buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no se equivoca y Dios a los que llama preserva. Y nosotros somos llamados a perseverar. Esta firmeza es visible, esta firmeza se escucha. Esta firmeza es una obra de santificación y es una obra trinitaria, porque a lo largo de los versos 13 al 17 hemos podido observar el Espíritu obrando, el Hijo como Señor, el Padre mostrando su amor para la iglesia. Mis hermanos, esta oración del apóstol Pablo da luz al modelo bíblico de la oración para la iglesia, que a su vez nos presenta el consuelo, la disciplina, la dirección de la iglesia. ¿Te das cuenta que Pablo no está reprendiendo, Pablo no está atando, Pablo no está aprisionando al enemigo? Pablo no está preocupado por un juicio para los que están persiguiendo a la iglesia. Pablo ora por la iglesia para que puedan tener una firme certeza en su corazón que produzca un fruto para la gloria de Dios. Así es como Pablo ora por la iglesia, porque es la responsabilidad de la iglesia caminar en estas verdades. El compromiso de la iglesia se puede observar porque reconoce que la salvación es del Señor, porque agradece por ser llamado santo y separado para Dios, porque vive una vida santa y piadosa, porque pone en práctica los dones que el Señor le ha dado, porque refleja un compromiso, porque aguarda la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque muestra firmeza en su conducta, porque atesora, guarda, vela, tiene como algo propio la Escritura, porque sabe que a final de cuentas tiene un Padre celestial, quien ha prometido estar con él todos los días hasta el fin del mundo. Cada una de estas transiciones y cada uno de estos propósitos eternos no radican en nosotros ni en nuestra habilidad. Radican en que un día nuestro Señor nos permitió poder apreciar esa faceta del Padre, esa faceta de cuidado, esa faceta de amor. Y como el buen pastor, en Juan capítulo 10, es Jesús quien les dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tomemos un tiempo para preparar nuestros corazones
y prepararnos para participar, hermanos, de la mesa del Señor. Evaluar nuestros propósitos, nuestras metas, nuestro llamado, nuestras vidas y participar como es digno del Señor, como es digno de la vocación, como hemos sido llamados, nuestro andar y de igual manera el venir y participar con una conciencia limpia.